Organicé la gala de mis padres. En su discurso de 11 minutos agradecieron a mi hermano, a mi hermana, al salón y a las flores. Yo organicé todo, pero mi nombre nunca apareció. Sin aplaudir, decidí que no les planificaría otro evento. Mi nombre es Daisy Carter. Tengo 34 años. Y la noche en que mis padres subieron al escenario y agradecieron a cada persona en un salón de 140 invitados, excepto a la que había construido ese espacio para ellos, me senté en la primera fila con las manos cruzadas en el regazo y no emití ningún sonido. Quiero contarles exactamente cómo se sintió eso. No la versión dramática que la gente espera cuando escucha una historia como esta. No la versión en la que me pongo de pie y digo algo devastador que hace que la sala se quede sin aliento y mis padres se congelen. Quiero contarles la versión silenciosa, porque la versión silenciosa es lo que realmente sucedió y creo que es más honesta que cualquier cosa que pudiera haber inventado. La gala era por el 40 grados aniversario de bodas de mis padres. Ese número, 40 años, era la meta hacia la que mi madre había estado dirigiendo las conversaciones durante la mayor parte del año anterior. Lo mencionó en la cena de Pascua en abril. Lo mencionó en el cumpleaños de mi hermano Mason en junio. Para cuando se sentó frente a mí en una cafetería un martes por la mañana a finales de julio y me preguntó, sosteniendo su taza de café con ambas manos, como si me estuviera presentando algo frágil, si estaría dispuesta a ayudar a coordinar el evento. Ya lo había mencionado tantas veces que el evento en sí había adquirido la cualidad de algo ya terminado, ya perfecto, exactamente lo que ella quería. Todo lo que necesitaba era que yo lo hiciera realidad. Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Esa es la persona que siempre había sido en esta familia. Antes de contarles lo que pasó la noche de la gala, díganme desde dónde me están leyendo en este momento y cómo está el clima allí. Quiero saber qué tan lejos llega esta historia. Porque lo que estoy a punto de describir no se sintió en ese momento como el tipo de cosas que cambian a una persona de forma permanente. Se sintió pequeño. Se sintió incluso como un error, y creo que esa es la parte más importante. Los nombres de mis padres son Susan y Robert Carter. Han estado casados desde octubre de 1984 y si les preguntas, te dirán que el secreto de un matrimonio largo es que siempre han sido un equipo. Mi padre dice esto en las cenas. Mi madre lo escribe en las tarjetas de Navidad. Lo creen por completo. Y creo que, en cierto nivel, tienen razón. Son un equipo muy eficaz y coherente. Y la forma en que ese equipo siempre ha operado es que las personas dentro del círculo familiar orbitan a su alrededor, proporcionando lo que el equipo requiera, y el equipo sigue adelante. Yo soy la hija del medio. Mason es 4 años mayor que yo. Jenny es 2 años menor. La dinámica entre nosotros tres y nuestros padres es algo que pasé la mayor parte de mis 20s intentando describir con precisión. Y lo más exacto que he logrado decir al respecto es esto: mis padres no son personas crueles. Simplemente son personas que nunca en 34 años de crianza se han detenido a preguntarse cuánto me cuesta ser la persona que soy en esta familia. La omisión es total y genuina, y a su manera, más agotadora de lo que hubiera sido la crueldad, porque la crueldad al menos reconoce que existes. Mason es asesor financiero en Phoenix. Tiene esposa, 2 hijos, una hipoteca y el tipo específico de confianza que proviene de que te digan desde muy joven que eres la persona con la que la gente puede contar. Mis padres siempre quisieron decir esto como un cumplido. Lo que produjo en Mason fue un hombre que acepta la ayuda con gracia y la ofrece rara vez, porque fue criado para entender que necesitar cosas era el precio que pagaban los demás, no él. Jenny es higienista dental en la misma ciudad en la que crecimos, lo que significa que siempre ha estado cerca física y emocionalmente del centro de las cosas. Es de voz suave y cálida, y tiene un talento extraordinario para estar en la habitación cuando nuestros padres necesitan a alguien presente, y en un lugar completamente diferente cuando el trabajo de esa presencia se vuelve logístico y difícil. No lo digo como una crítica. Es simplemente una habilidad que desarrolló, de la misma manera que yo desarrolló la mía. Mi habilidad era la coordinación. La descubrí por accidente a mediados de mis 20s, cuando comencé a trabajar como asistente administrativa para una pequeña empresa de eventos en la ciudad a la que me había mudado después de la universidad.
En 18 meses, me habían ascendido 2 veces y gestionaba las relaciones con proveedores para eventos corporativos con presupuestos que hacían que el trabajo se sintiera realmente serio. Para cuando mi madre me pidió ayuda con la gala, yo ya llevaba 6 años trabajando en consultoría de logística de eventos. Tenía una lista de clientes, una plantilla de contrato, una red de proveedores en los que confiaba y un conjunto de herramientas profesionales que utilizaba cada vez para hacer que los momentos importantes de otras personas salieran a la perfección. Las usé todas para el aniversario de mis padres. Pero quiero ser honesta, ya las había estado usando para mi familia mucho antes de eso. Y la gala no fue la primera vez que lo hacía sin que me lo pidieran y sin recibir un agradecimiento. No realmente, no de una manera que significara algo. La primera vez que entendí lo que estaba haciendo en esta familia y lo que costaba fue 3 años antes de la gala. En la primavera de 2020, mis padres decidieron vender la casa donde crecí, una casa estilo colonial de 4 habitaciones en el suburbio donde nos criamos, y mudarse a un lugar más pequeño y cercano a la ciudad. La mudanza fue idea de mi madre. Mi padre, que había vivido en esa casa durante 26 años, aceptó de la misma manera en que aceptaba la mayoría de las cosas que mi madre decidía, es decir, planteó una leve objeción sobre el garaje y luego la ayudó a empacar la cocina. La logística de la venta recayó en mí. No porque nadie me lo pidiera. Eso es lo que quiero que entiendan. Nadie se sentó conmigo y me dijo, Daisy, queremos que te encargues de esto. Lo que pasó fue que mi madre mencionó en una cena dominical en marzo de 2020 que estaban pensando en poner la casa en venta para mayo, que había mucho por hacer y que no sabía por dónde empezar. Dije que podía ayudar. Ella dijo, oh, lo harías. Y esa fue toda la negociación. Coordiné la limpieza durante 3 fines de semana en abril, manejando 4 horas cada vez, organizando recolecciones de donaciones, retiro de basura y transferencias de muebles para Mason en Phoenix y Jen en la zona. Me comuniqué con su agente de bienes raíces, Sarah Jenkins, 22 veces entre el 14 de marzo y el 6 de mayo. Detecté un error en la declaración de los pies cuadrados que habría causado un problema en el cierre. Sara me dijo el 28 de abril a las 3:15 de la tarde que en 20 años de ventas nunca había trabajado con el familiar de un vendedor que entendiera el proceso tan bien como yo. Mis padres cerraron la venta de la casa el 22 de mayo por $387,000. Obtuvieron una ganancia de aproximadamente $214,000 después de los gastos. En la cena de cierre que mi padre ofreció en un restaurante esa noche, hizo un pequeño brindis. Agradeció a la agente inmobiliaria. Agradeció a los compradores por ser personas razonables. Agradeció a mi madre por tener el valor de hacer el cambio. Pasó su brazo alrededor de Mason, que había viajado para el fin de semana, y dijo que estaba agradecido por tener una buena familia. Yo había manejado 4 horas esa mañana para asistir al cierre. Me senté a la mesa y levanté mi copa. Mi nombre no estuvo en el brindis. Regresé a casa manejando esa noche y no le dije nada a nadie, ni siquiera a mí misma, de ninguna manera que estuviera dispuesta a reconocer. Lo puse en un lugar donde no tuviera que mirar. Estaba muy acostumbrada a hacer eso. La segunda vez que entendí lo que estaba haciendo en esta familia y decidí hacerlo de todos modos, que es la parte más difícil de explicar, fue en el otoño de 2021, 14 meses antes de la gala. Mis padres planeaban un viaje a Portugal para celebrar su 39 grados aniversario, un evento más pequeño, solo ellos dos. Una celebración tardía del hito que no habían podido conmemorar el año anterior por las razones que todo el mundo tuvo para no celebrar cosas ese año. Mi madre mencionó en una cena en septiembre que le estaba costando encontrar un hotel en Lisboa que tuviera el ambiente adecuado, que estuviera lo suficientemente cerca de los lugares que quería visitar pero no en una zona que se sintiera demasiado turística. Y que Robert no era muy bueno navegando en los sitios de reserva. Un sábado de septiembre pasé 5 horas buscando hoteles, preparé un documento con 8 opciones, fotografías, notas del vecindario, precios, políticas de cancelación y se lo envié por correo electrónico a mi madre a las 3:04 de la tarde. Ella eligió la tercera opción y me envió un mensaje de texto, hotel reservado, el de Barrio Alto. Perfecto. Siempre sabes estas cosas. Siempre sabes estas cosas. No un gracias por tu sábado. No podría haber hecho esto sin ti.
Siempre sabes estas cosas, dicho de la misma manera en que elogias una cualidad en alguien a quien no tienes intención de liberar de esa carga. Quiero ser cuidadosa aquí, porque no estoy tratando de hacer que mi madre parezca una villana. No lo es. Es una mujer que ama a su familia de la manera en que le enseñaron a amar, de manera práctica, a través de la proximidad, con la expectativa de que el amor se exprese en la participación y no en el reconocimiento explícito de lo que las personas hacen por las demás. Esto no es una falla moral. Es un patrón. La distinción importa, no porque cambie lo que sucedió, sino porque cambia lo que eventualmente decidí hacer al respecto. Decidí no enojarme. Decidí tener claridad. En agosto del año siguiente, mi madre me pidió que coordinara la gala y dije que sí. Y quiero contarles específicamente cómo fueron los siguientes 8 meses, porque la especificidad es lo que hace que una historia sea honesta. Visité 4 salones en la ciudad en agosto para evaluar la capacidad, la acústica, el estacionamiento, la infraestructura de catering y el cumplimiento de las normas de accesibilidad. Llevé una lista de verificación que había desarrollado a lo largo de 6 años de trabajo profesional. Fotografié cada espacio. Creé un documento comparativo con 17 puntos de datos por salón y se lo envié por correo electrónico a mis padres el domingo, 23 de agosto a las 4:17 de la tarde. Mi madre respondió 2 días después para decir que el salón del Hotel Alderton se veía hermoso y que siempre le había encantado esa parte del centro. Me puse en contacto con Billy Evans, el coordinador de eventos del Alderton, el 26 de agosto. Durante las siguientes 6 semanas, Billy y yo intercambiamos 43 correos electrónicos y tuvimos 11 llamadas telefónicas. Negociamos el alquiler del salón, el paquete de catering, la configuración audiovisual, el diseño de la iluminación y el plan de personal. El contrato final, que revisé 2 veces y firmé en nombre de mis padres bajo una carta de autorización limitada que redacté y que hice firmar a mi padre el 9 de septiembre, ascendió a $23,847. Mis padres pagaron el depósito del lugar de $4,750. Yo pagué todo lo demás de mi propio bolsillo, con el entendimiento, hablado una vez por mi madre en la cafetería en julio, de que me reembolsarían después del evento. Las flores costaron $1,340 a través de una florista con la que había trabajado 2 veces antes en eventos corporativos, una mujer llamada Lily, quien se quedó 2 horas más de lo previsto el día de la gala para asegurarse de que los centros de mesa coincidieran exactamente con el color de la foto de referencia que mi madre me había enviado de una revista que guardaba desde 1997. Los programas impresos personalizados, en papel color crema, con los nombres de mis padres en una tipografía cursiva que mi madre eligió de entre 11 opciones que le presenté, con 40 años de fotografías organizadas en una línea de tiempo en su interior. Costaron $612 en una imprenta a la que fui personalmente para aprobar las pruebas. Pasé 3 noches en septiembre seleccionando fotos de los álbumes familiares y escaneándolas en el pequeño escáner que tengo en mi oficina en casa. Los recuerdos en cada mesa, una lata de galletas de mantequilla de una pastelería que mis padres habían visitado en su luna de miel en Vermont, costaron $4,75 cada uno por 140 invitados, más el envío, más las etiquetas personalizadas que diseñé yo misma a las 11:30 de la noche. De un martes a finales de septiembre porque la plantilla que proporcionó la pastelería no era del todo correcta. En total, gasté $3,847 de mi propio dinero en la gala en 14 transacciones distintas, todas las cuales registré en una hoja de cálculo que compartí con mi madre a principios de octubre con una nota que decía, se adjunta el desglose detallado de proveedores. Con gusto revisamos el reembolso cuando les sea conveniente. Ella respondió, maravilloso. Sí, lo solucionaremos cuando todo se calme. Todo se calmó. El reembolso no volvió a mencionarse hasta que yo misma lo saqué a colación. Les digo estas cifras porque quiero que entiendan la naturaleza de lo que fue ese trabajo. No fue un favor. No fue exactamente un regalo. Fue lo que hice porque yo era la persona en esta familia que hacía las cosas y porque cada vez que completaba una tarea y mi madre decía, oh, Daisy, eres tan buena en esto, me sentía brevemente vista. Ese sentimiento era el pago que había aceptado durante la mayor parte de mi vida adulta en lugar del tipo de compensación más directo. La gala fue un sábado de octubre, el 19 de octubre. Llegué al Alderton a las 7:15 de la mañana, 8 horas antes que los invitados, para supervisar el montaje. Billy Evans me recibió en el vestíbulo con un café y una copia impresa de la línea de tiempo que le había enviado.
Recorrimos el salón juntos. Los centros de mesa se entregaron a las 9 de la mañana. El equipo audiovisual llegó a las 9:30. El equipo de iluminación hizo 2 ajustes a petición mía a las 11:15 de la mañana. Para las 11:48 de la mañana, el salón se veía exactamente como la fotografía que mi madre había recortado de su revista en 1997 y conservado durante 27 años, esperando que alguien la hiciera realidad. Fui a casa. Me duché. Me puse el vestido que había comprado para la ocasión, de color azul marino, hasta la rodilla, el tipo de vestido que luce apropiado en las fotos sin exigir atención. Regresé al Alderton a las 5:30 de la tarde, 30 minutos antes de que llegaran los primeros invitados, y me paré cerca de la entrada para recibir a la gente, mostrarles sus asientos, asegurarme de que la hora del cóctel comenzara a tiempo. Que las mesas con restricciones dietéticas estuvieran correctamente etiquetadas y que el micrófono en el frente del salón estuviera a la altura adecuada para mi padre, que mide 1,83 m de estatura, y para mi madre, que mide 1,63 m. Mis padres llegaron a las 6:15 de la tarde. Mi madre llevaba un vestido que no le había visto antes, de un verde oscuro que le sentaba muy bien. Miró el salón y su rostro hizo lo que yo había estado buscando durante 8 meses, se abrió por completo, de la forma en que se abre un rostro cuando algo supera lo que esperaba. Se volvió hacia mí y me dijo, Daisy, está perfecto. Lo dijo de la forma en que le hablas a un contratista cuando la renovación de la cocina se entrega dentro del presupuesto, complacida, satisfecha, pasando de inmediato al siguiente asunto. A las 7 de la tarde comenzó el servicio de cena. Me senté en la mesa 3, en la primera fila de las mesas redondas, lo suficientemente cerca del pequeño escenario para ver con claridad los rostros de mis padres cuando se levantaran a hablar. Mi padre fue el primero. Es un buen orador, cómodo, cálido, el tipo de hombre que sabe cómo hacer que un salón sienta que le está hablando específicamente a cada persona en él. Habló durante unos 4 minutos. Habló de cómo conoció a mi madre. Habló de sus primeros años, del apartamento en la ciudad, de la casa que finalmente compraron, de cómo las cosas habían sido difíciles a veces y luego no tanto, y de cómo gratitud era la palabra a la que siempre regresar. Agradeció al personal del Alderton. Agradeció a Billy Evans por su nombre, lo cual recuerdo porque yo le había dicho el nombre de Billy esa mañana, y me alegré en silencio de que lo hubiera recordado. Agradeció a Mason por viajar desde Phoenix. Agradeció a Jenny por estar allí en cada paso del camino. Miró hacia el salón y dijo algo cálido sobre los viejos amigos. No me mencionó. Pensé que simplemente lo había olvidado. Pensé por un momento que haría una pausa, que algo cruzaría su rostro, que diría, y, por supuesto, a nuestra Daisy, que organizó todo esto. Sostuve ese pensamiento con mucho cuidado. De la forma en que sostienes algo de lo que no estás segura si es real. Se sentó. Mi madre se puso de pie. Es una oradora más deliberada que mi padre. Más pausada, con una cualidad de cuidadosa intención que hace que la gente sienta que ha elegido cada palabra específicamente para ellos. Habló durante 7 minutos. Sé que fueron 7 porque tenía la línea de tiempo en mi teléfono y la revisé 2 veces mientras ella hablaba, un hábito que me quedó de 8 meses de programación. Agradeció a su hermana, que había volado desde Denver. Agradeció a su club de lectura. Agradeció a 3 parejas por su nombre, amigos que conocían desde antes de que naciera Mason. Hizo una pausa y se emocionó al hablar de cómo se veía el salón, de cómo siempre lo había imaginado, de cómo había resultado más hermoso de lo que esperaba. Agradeció a Jenny por ser una presencia constante. Agradeció a Mason por hacer el viaje. Miró al salón durante un largo momento con una expresión de plenitud en su rostro y dijo que era la mujer más afortunada que conocía. Luego se sentó. 11 minutos. Lo había cronometrado sin proponérmelo. Me senté en la primera fila, en la mesa 3, lo suficientemente cerca como para ver la tela del vestido de mi madre, lo suficientemente cerca como para escuchar a mi padre aclararse la garganta al volver a sentarse, y conté 11 minutos en mi cabeza, y mi nombre no estuvo en ninguno de ellos. Comenzaron los aplausos. Junté las manos y aplaudí. No recuerdo haber decidido hacerlo. Creo que mis manos simplemente lo hicieron porque eso era lo que todos hacían y mi cuerpo entendía que necesitaba seguir adelante con la noche. La mujer de la mesa de al lado se inclinó y dijo algo sobre lo hermoso que era todo.
Dije, gracias. Ella dijo, tus padres deben de estar muy orgullosos. Dije, sí, supongo que sí. Quiero detenerme aquí por un momento porque lo que sucedió después no es dramático, y la ausencia de drama es el punto. No me puse de pie. No golpeé una copa con una cuchara. Me senté en la mesa 3 y comí la cena que el equipo de catering de Billy Evans había preparado de acuerdo con el menú que yo había aprobado en septiembre. Observé el salón que yo había construido, y no pensé en casi nada. Había esperado sentir algo grande. Ira, dolor, la vergüenza ardiente y específica de ser borrada en público. Lo que sentí en cambio fue más cercano a la sensación de que una ventana finalmente dejaba entrar el aire que siempre había estado del otro lado. No dolor, sino claridad, el tipo de claridad que llega cuando dejas de esforzarte tanto por creer en algo que no es cierto. Me disculpé y me levanté de la mesa a las 9:47 de la noche. Encontré a Billy Evans cerca de la entrada de la cocina y le dije que la noche había transcurrido sin problemas y que le enviaría el formulario de comentarios final el lunes. Me estrechó la mano y dijo que había sido un placer y que yo había dirigido el proceso previo al evento más estricto y ordenado que había visto en 15 años de coordinación hotelera. Le di las gracias. Fui al guardarropa. No busqué a mis padres para despedirme. Me quedé un momento cerca de la entrada, el lugar donde me había parado 5 horas antes para recibir a los invitados, y miré hacia el salón. El programa que yo había diseñado estaba doblado en la mayoría de las mesas. Las flores que Lily había arreglado se mantenían hermosas. Las luces eran exactamente del color que mi madre quería, un ámbar cálido que hacía que todos parecieran estar sentados dentro de un recuerdo. Tomé mi bolso. Salí. Algo en mí se quedó muy quieto durante el camino a casa. No roto, no colapsado, sino quieto de la misma manera en que una habitación se queda en silencio después de que el sonido que has estado esperando finalmente llega y es más pequeño de lo que esperabas. Era la quietud de una persona que acaba de entender algo con claridad y no necesita repetírselo a sí misma para que se le grabe. Manejé durante 22 minutos. Estacioné. Me quedé sentada en el auto frente a mi edificio un rato antes de entrar. El reloj de mi tablero pasó de las 10:31 a las 10:49 mientras estaba allí sentada. No estaba llorando. No estaba ensayando discursos en mi cabeza. Simplemente estaba sentada. De la forma en que te sientas cuando algo se ha decidido pero aún no se ha nombrado. Adentro, preparé té. Me senté a la mesa de la cocina. Sobre la mesa estaba la carpeta que había llevado todo el año, los contratos de los proveedores, los recibos, las impresiones de los correos electrónicos, la carta de autorización que mi padre había firmado en septiembre, la línea de tiempo, el plano de distribución de mesas. La lista de restricciones dietéticas, las aprobaciones de las pruebas de la imprenta, la hoja de cálculo de mis $3,847 en gastos no reembolsados. Toda la arquitectura de la noche, documentada en una carpeta de manila de unos 5 centímetros que nadie en el Alderton pediría ver jamás, porque la noche simplemente había funcionado, de la forma en que funcionan las cosas cuando alguien competente e invisible ha hecho todo correctamente. Puse mi mano sobre la carpeta y la dejé allí. Pensé en la venta de la casa en 2020, en el brindis que mi padre había hecho en la cena de cierre con su brazo alrededor de Mason. Pensé en la hoja de cálculo del Hotel de Portugal, las 8 opciones, las 5 horas de un sábado, el mensaje de texto, siempre sabes estas cosas. Pensé en mi cumpleaños número 29, en octubre de 2018, cuando organicé mi propia cena de cumpleaños porque nadie más lo había hecho, y cuando llegué, mi madre había dicho, riendo, que era tan propio de mí encargarme de todo. Pensé en cuánto tiempo llevaba haciendo esto, en lo buena que me había vuelto para no pensar en ello. Me fui a la cama a las 12:14 de la noche del domingo, 20 de octubre. No puse alarma. En los días posteriores a la gala, supe de Mason, quien me envió un mensaje de texto para decirme que había sido una gran noche y que mamá y papá estaban encantados. Supe de Jenny, quien llamó para decir que las flores estaban hermosas y que había tomado un esqueje de uno de los centros de mesa para prensarlo. Supe de mi madre el lunes por la mañana a las 9:22 de la mañana, un mensaje de voz en el que decía que la noche había sido maravillosa, que la gente todavía la llamaba por los programas y que esperaba que yo me hubiera divertido. No mencionó el reembolso.
No me dio las gracias, no de la manera que cuesta algo, no de ese tipo específico y directo que nombra aquello por lo que estás agradecido. Dijo que fue maravilloso, y que esperaba que me hubiera divertido, y esa fue la forma de su mensaje. No le devolví la llamada. El jueves, 24 de octubre tuve una reunión con Rachel Stone, una abogada con la que había trabajado el año anterior en una disputa de contrato con un proveedor que no había cumplido con un cliente corporativo. Rachel es astuta y directa, y no añade palabras a las oraciones que no las requieren, lo cual siempre me ha parecido tranquilizador. No fui a verla específicamente por mis padres. Fui para actualizar mis plantillas de contratos independientes para el próximo año. Pero le conté brevemente lo que había sucedido en la gala. De la forma en que le cuentas algo a alguien cuando el relato es incidental al propósito de la reunión y luego resulta ser más importante que el propósito mismo. Rachel escuchó sin interrumpir. Luego dijo, ¿cuál fue el total no reembolsado? Dije, $3,847. Ella dijo, ¿tienes documentación? Dije que tenía una hoja de cálculo, todos los recibos y el correo electrónico donde mi madre había dicho que lo solucionarían después de que todo se calmara. Rachel dijo que una vez tuvo un cliente que había administrado las propiedades de alquiler de su familia durante 4 años sin cobrar, que había llevado registro de todo y que les facturó retroactivamente a tarifas de servicios profesionales cuando la relación se rompió. Dijo que la familia pagó porque la documentación era irrefutable. No dije nada por un momento. Rachel dijo, ¿tienes una carpeta? Dije, la tengo. Ella dijo, guárdala. La guardé. Mi madre llamó de nuevo el 28 de octubre a las 6:18 de la tarde. Dijo que estaba pensando en las fiestas y que quería empezar a planificar temprano, que había estado hablando con Jenny sobre la Navidad en la casa y que si yo podría ayudar con la coordinación. La dejé terminar. La petición sonaba cómoda en su voz, con la facilidad específica de una persona que nunca ha recibido un no. Le dije que no estaría disponible para coordinar las fiestas este año. Hubo una pausa. Dijo que no estaba segura de lo que quería decir. Dije que quería decir exactamente lo que había dicho. Ella dijo, Daisy, solo sería una cena familiar. No tiene que ser algo grande. Le dije que lo entendía, pero que aún así no estaría disponible. Otra pausa, más larga esta vez. Luego dijo con cuidado que esperaba que pudiéramos hablar sobre cómo me sentía después de la gala, que había notado que me fui temprano y quería asegurarse de que todo estuviera bien. Dije que todo estaba bien. Dijo que no había podido evitar notar que no le devolví la llamada del lunes. Dije que lo sabía. El silencio que siguió duró lo suficiente como para que la escuchara moverse en su silla al otro lado de la línea. Le dije que tenía que irme. Corté la llamada. A la mañana siguiente, mi padre llamó a las 8:04 de la mañana. No es una persona que llame por la mañana. No respondí. Dejó un mensaje de voz de aproximadamente 2 minutos, cuyo núcleo era que mi madre estaba molesta y que él no estaba seguro de qué había pasado, pero que quería hablar. Usó la palabra familia 4 veces en 2 minutos, lo cual noté porque la palabra había comenzado a sentirse específica para mí de una manera en que no lo había hecho antes, la forma en que una palabra puede revelar de repente sus propios límites cuando la miras desde un ángulo nuevo. No le devolví la llamada. Durante los siguientes 11 días, recibí 9 llamadas de mi madre, 4 de mi padre, 2 de Jenny y un mensaje de texto de Mason que decía simplemente, oye, mamá está muy estresada. ¿Qué está pasando? Le respondí a Mason. Estaba tomándome un tiempo. Él dijo, ¿de qué? Dije, de coordinar cosas. Pasaron 3 días y luego, está bien. Solo eso. Agradecí que se detuviera ahí. El 4 de noviembre, 16 días después de la gala, mi madre envió un correo electrónico a las 7:47 de la mañana. Eran 2 párrafos. El primero decía que había estado pensando mucho, que sabía que algo me había molestado y que deseaba que le dijera qué era. El segundo decía que quería que supiera cuánto había significado la gala para ella y para Robert, que la gente todavía hablaba de ello, que había sido la noche más hermosa de su vida y que sabía que eso había sido gracias a mí. Leí ese segundo párrafo 4 veces. Sabía que había sido gracias a mí. Siempre lo había sabido.
Eso era lo que el correo electrónico dejaba claro, accidentalmente, en el curso de intentar aclarar otra cosa. Sabía que la noche había sido gracias a mí. Simplemente no lo había dicho en el escenario en 11 minutos de discurso frente a 140 personas en el salón que yo había construido. Saber y decir son dos cosas diferentes. Yo había pasado 34 años viviendo dentro de esa brecha. No respondí ese día. Me quedé con el correo electrónico de la misma manera en que me había quedado con la carpeta, no como algo sobre lo que actuar de inmediato, sino como documentación, evidencia de la forma precisa del problema. Respondí el miércoles, 6 de noviembre a las 11:23 de la mañana, escribí 4 oraciones. Dije que agradecía su correo electrónico. Dije que había estado pensando mucho desde la gala sobre el papel que había desempeñado en nuestra familia durante mucho tiempo y que iba a hacer algunos cambios en mi disponibilidad para la coordinación y la planificación de ahora en adelante. Dije que esto no era un castigo y que no estaba enojada. Dije que esperaba que pudiéramos hablar más cuando estuviera lista. Lo envié antes de poder corregirlo para que sonara más suave. Su respuesta llegó en 40 minutos. Decía: ¿a qué te refieres con cambios? Daisy, me estás asustando. Por favor, llámame. No llamé. El 12 de noviembre, 3 semanas y media después de la gala, les envié una factura a mis padres. No una grande, no una dramática. Un documento limpio y profesional con el membrete de mi consultoría, detallado con la fecha de cada gasto, el nombre del proveedor, el monto y una línea al final que decía: total pendiente, $3,847. Pago vencido dentro de los 30 días. Preparado por Daisy Carter, consultoría de logística de eventos. Le había mostrado la factura a Rachel antes de enviarla. La había leído y dijo que estaba limpia y correcta, y que la carta de autorización que mi padre había firmado era suficiente para que la solicitud de reembolso fuera ejecutable si llegaba a ser necesario. Dijo que no creía que llegara a eso. Dijo que pensaba que la factura haría algo más útil que cobrar el dinero. Tenía razón. Mi padre me llamó a las 9:33 de la mañana del 13 de noviembre. Esta vez respondí. Dijo: Daisy, nos llegó. Nos llegó un documento. Dije: ¿la factura? Sí. Él dijo: ¿esto? ¿Nos estás cobrando? Dije: esos son mis gastos de bolsillo para la gala. Hablamos sobre el reembolso en julio. Hice un seguimiento por correo electrónico en octubre. Se quedó callado un momento. Luego dijo: no sabía que era tanto. Dije: lo sé. Él dijo, y su voz había cambiado para entonces, volviéndose más baja y menos segura: Daisy, el discurso. ¿De esto se trata esto? Dije: se trata de la factura. Otro silencio, largo. Dijo: debí haber dicho tu nombre. Dije: sí. Él dijo: no sé cómo no lo hice. Sinceramente, no es una excusa. No sé cómo permití que pasara. Dije: sé que no lo sabes. Él dijo: tu madre no sabe qué hacer consigo misma. Dije: también lo sé. Él dijo: ¿qué necesitas de nosotros, Daisy? Dime qué necesitas. Y esa pregunta, ¿qué necesitas? Fue la primera vez en mi memoria que mi padre la formulaba directamente. No, ¿qué puedes hacer? No, ¿qué nos ayudaría? No estás disponible. Sino, ¿qué necesitas? 2 palabras en una secuencia que nunca antes había ordenado. Al menos no para mí. Al menos no así. Lo pensé honestamente por un momento. Dije: necesito que paguen la factura y necesito algo de tiempo. Él dijo que la pagarían. El reembolso llegó por transferencia bancaria el 15 de noviembre, 2 días después, a las 2:17 de la tarde. El monto fue de $3,847 exactos. Sin nota, sin explicación, sin disculpas, solo el número transferido limpiamente. La forma en que se paga una deuda cuando la persona que la paga finalmente comprende que la deuda es real. Pasaron las fiestas. Mis padres celebraron la Navidad en la casa. Les envié una tarjeta, una buena, con una fotografía de un paisaje invernal que encontré en una papelería que me gustaba,
con una nota adentro que decía que estaba pensando en ellos y deseándoles una buena temporada. Lo decía en serio. He aprendido a decir las cosas con precisión y no más de lo que realmente siento. Y sentía eso. Fui a casa de unos amigos para el Día de Acción de Gracias. Preparé una tarta de manzana con mantequilla tostada y una corteza enrejada que me llevó la mayor parte de la mañana del jueves y que quedó mejor de lo que esperaba. Me senté a una mesa donde 3 personas me preguntaron a qué me dedicaba, les conté, y las 3 dijeron alguna versión de eso. Suena realmente difícil y realmente interesante. A las 6:40 de la tarde de ese jueves de noviembre, comiendo la tarta en una mesa donde mi presencia no requería nada de mí excepto que estuviera allí, entendí algo pequeño e importante. Ser visto no es un acto complicado. Simplemente requiere que alguien decida que vales el pequeño esfuerzo de prestarte atención. Yo había pasado 34 años siendo excelente para hacer que las cosas funcionaran para personas que nunca se decidían a hacer ese esfuerzo. Había terminado de ser excelente en esa dirección. Volví a hablar con mi madre en febrero, la primera vez desde la llamada telefónica de octubre. La conversación fue corta y cuidadosa, de la forma en que son las conversaciones cuando ambos saben que algo ha cambiado y ninguno está del todo seguro de dónde está el nuevo terreno. Me preguntó cómo estaba. Dije que estaba bien. Me preguntó si podíamos almorzar alguna vez. Dije que sí. Hemos almorzado 2 veces desde entonces. Ambas veces en un restaurante que yo elegí, a la hora que yo elegí, durante aproximadamente 90 minutos. Los almuerzos son agradables y algo formales. No hay coordinación de por medio. Llego, me siento, como, me voy, y no se requiere nada de mí excepto mi presencia, que resulta ser algo que puedo dar libremente cuando es lo único que se me pide. Mi padre envió un mensaje de texto en marzo que decía, sé que debía haber dicho tu nombre en la gala. Siento no haberlo hecho. 12 palabras. Las leí 4 veces. Guardé el mensaje en una carpeta de mi teléfono. La misma carpeta donde guardo la factura, los contratos de los proveedores y la carta de autorización, no como evidencia, no como algo para usar, sino como documentación, un registro de que el reconocimiento existe. No organicé ningún evento en el año posterior a la gala. Ni para mi familia, ni para nadie que conociera personalmente. Acepté 2 nuevos clientes corporativos a través de referencias y realicé el trabajo con mi cuidado habitual. Y al final de cada evento, los clientes enviaron notas de agradecimiento, y en un caso, una botella de vino que bebí lentamente durante las siguientes 2 semanas, una copa a la vez, sentada a la misma mesa de la cocina donde me había sentado con la mano sobre la carpeta en octubre. El programa impreso de la gala está sobre mi escritorio. Conservé uno. Tiene los nombres de mis padres en letra cursiva en la portada, 40 años de fotografías en su interior y una línea de tiempo de su vida que armé durante 3 noches de septiembre. Es un objeto hermoso. Yo lo hice. Cuando lo miro ahora, no siento amargura. Siento algo más específico y más silencioso que la amargura. Un balance claro de lo que costó algo, lo que valió y lo que gastaría y no gastaría de nuevo. Algunas cosas que construyes para la gente contienen más de ti de lo que ellos se dan cuenta. La pregunta no es si seguir construyendo. La pregunta es si la persona para la que estás construyendo ha decidido que vales el esfuerzo de levantar la vista de lo que hiciste y buscar tu rostro. Dejé de esperar a que me encontraran. Esa es toda la historia, en realidad. Todo lo demás, la factura, las llamadas telefónicas, los almuerzos cuidadosos, es solo la apariencia que tomó todo cuando me detuve. La lección que sigo aprendiendo lentamente es esta: el trabajo invisible no desaparece cuando nadie lo nombra. Simplemente permanece invisible, y tú permaneces invisible dentro de él. Y cuanto más tiempo te quedas, más natural se siente la invisibilidad, hasta que una noche te sientas en la primera fila, ves pasar 11 minutos y te das cuenta de que la invisibilidad nunca iba a desaparecer por sí sola. Tienes que ser tú quien dé el paso para salir de ella. Yo di el paso. Fue más silencioso de lo que esperaba. También fue más permanente.